Queridos estudiantes, bienvenidos a una nueva clase. Realmente mil disculpas porque el día miércoles no pudimos tener la clase, entonces en vista de eso he procedido a grabar este tutorial con respecto al segundo del condicional. Recuerden que en nuestra clase anterior nosotros habíamos estado viendo sobre el uso del segundo del condicional. Como ustedes podrán recordar, ¿para qué nos sirve este segundo del condicional? ¿De qué se trata? Claramente lo dice su palabra condicional, cuando nosotros ponemos una condición a una cosa o a algo que vayamos a realizar. Como ustedes también recordarán, nos dice o nos sirve este segundo del condicional para expresar o hablar sobre hechos que son poco probables que sucedan en el futuro. O sea, son poco probables que sucedan. Entre ellos, como habíamos mencionado anteriormente, este del segundo del condicional en sí se llega a diferenciar del primero porque expresamos hechos poco probables. Como por ejemplo cuando nosotros expresamos en el español que eh, si, si yo tuviera dinero, yo viajaría alrededor del mundo. Si yo trabajara más, yo tendría mucho dinero. ¿Ok? Si yo ganara la lotería, yo compraría, no sé, una casa, un carro, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, recuerden ustedes que cuando hablamos del segundo del condicional es para expresar o hablar sobre hechos que son poco probables que sucedan. Claramente lo decimos, ¿verdad? Cuando yo hablo del segundo del condicional, ustedes también recordarán una vez más que hacemos uso de qué? Del pasado, del uso del pasado, ¿verdad? Uso del tiempo pasado o uso de qué? Del tiempo gramatical en pasado. Recordarán ustedes que al momento de expresar el segundo del condicional, nosotros siempre tenemos dos cláusulas, ¿verdad? La una que es la condición y la otra que es el resultado. ¿Ya? Como habíamos visto en la clase anterior, cuando nosotros hacemos uso del segundo del condicional, utilizamos ¿qué? El if, que es de condición, sí, de condición, más el sujeto. Sujetos, ustedes recuerden que podemos utilizar nombres, pronombres o incluso sustantivos, más el verbo. El verbo lo vamos a utilizar en pasado, ¿ok? Siempre cuando hablemos de una condición o segundo del condicional, el verbo dentro de la condición, el verbo va a estar en pasado, como ustedes podrán observar. Y el complemento. Recuerden que cuando primero utilizamos la condición, siempre va a ir separada por una comita al momento de expresar, ¿ok? O al momento de expresarlo sería una pequeña pausa. Entonces, y nuestra segunda cláusula sería el resultado, que si se cumple esta condición tenemos un resultado para cierta acción. ¿Qué nos dice? If I won the lottery, I will buy a house. Si yo gano la lotería, ¿verdad? Pasado, si yo ganara la lotería, I will buy a house. Yo compraría una casa. Recuerden que en nuestro resultado hacemos uso igualmente del sujeto más el auxiliar will, ¿ok? El verbo en infinitivo y el complemento que da sentido a nuestra oración. Eso sería en la parte afirmativa, lo que habíamos visto. Pero el día de hoy nosotros vamos a ver la parte negativa, ¿ok? Y esta sería prácticamente nuestra última clase con respecto al segundo del condicional y también estaríamos terminando, chicos, lo que es el cuarto bloque con ustedes, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de la parte negativa, ¿qué es lo que vamos a hacer uso? El dir. Es decir, vamos a hacer uso de la negación del pasado simple, Como ustedes recordarán, la negación o el auxiliar para el pasado simple es el dir. Didn't, ¿ok? Entonces, ¿qué utilizo? El if de condición sí, más el sujeto, más el auxiliar de negación, el didn't, y el verbo. Recuerden que cuando nosotros hacemos uso del auxiliar de la parte negativa, el verbo vuelve a su normalidad, es decir, a la parte infinitiva. Esto sería en nuestra condición y en nuestro resultado. Igualmente vamos a aumentar la partícula not
¿A qué? Al auxiliar de work. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quedaría? If I didn't win the lottery, I wouldn't buy a house. Si yo no ganara la lotería, yo no compraría una casa. ¿Ok? Si yo no trabajara hasta tan tarde, yo no estaría tan cansada, ¿verdad? Si yo no tuviera hijos, podría decirlo, si yo no tuviera hijos, yo estaría más delgada. ¿Ok? Entonces, recuerden que expresamos este tipo de condiciones que claramente nos dice que son para expresar hechos que son poco probables que a futuro sucedan. Es como, por ejemplo, en el caso que les estoy dando, o en el ejemplo dice, si yo no tuviera hijos, yo estaría más delgada. Es una situación que ya no va a pasar, ¿verdad? O puede que me haga una cirugía, o puede que haga un montón de ejercicios y se llegue a cumplir esta condición. Pero es para este tipo de ejemplos que nosotros utilizamos el segundo del condicional. Condiciones que, hechos que son poco probables que se lleguen a desarrollar, ¿ok? Para nosotros poder guiarnos un poco más sobre la estructura de la parte negativa del segundo del condicional, igualmente podemos recordar que utilizamos el if, el sujeto, más el didn't, el verbo en infinitivo. Este sería que nuestra condición. Y en nuestro resultado igualmente usamos que sujeto más el wouldn't, que sería la parte negativa, y el verbo en infinitivo. Y incluso también podemos aumentar una parte de complemento hacia nuestra expresión. Ahora veamos algunos ejemplos. ¿Qué nos dice? If I were a rich man, I wouldn't not travel at bus. Si yo no fuera un hombre rico, yo no viajaría en bus, nos dice, ¿ok? Si yo fuera un hombre rico, yo no viajaría en bus. Recuerde que también podemos hacer uso de la parte afirmativa y a la vez también la parte negativa. O también podríamos utilizar las dos formas en parte negativa. ¿Ok? The next. If I didn't want to go, I wouldn't tell you. Si no quisiera ir, yo te lo diría. Yo te lo diría. En español expresamos de manera directa que dice, te lo diría. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué más podríamos expresar? If I didn't finish my work, I wouldn't tell my teacher. Si no terminaba mi tarea, no se lo diría a mi maestro. ¿Ok? Si no terminaba mi tarea, yo no se lo diría a mi maestro. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden observar, hacemos uso del didn't en la parte negativa del pasado simple y el verbo, recuerde que cuando hago uso del didn't, el verbo vuelve a su parte infinitiva, ¿ok? Igualmente, en la parte del resultado, el uso del wouldn't, el verbo siempre va a estar en infinitivo, ¿ok? Ahora vamos a ver algunas oraciones como para practicar este uso del segundo del condicional, ¿ok? Entonces vamos a ir identificando. Igualmente ustedes saben que primero podemos utilizar el resultado y luego la condición, o primero la condición y luego el resultado, ¿ok? Simplemente debemos de tener en cuenta al momento que estamos expresando dónde debemos utilizar el if, es decir, de nuestra condición, y donde utilizamos el will, que sería de nuestro resultado. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Pasar las siguientes oraciones al segundo del condicional en la forma negativa. ¿Qué nos dice en español? Si yo no trabajara, yo no tendría dinero. ¿Cómo nos quedaría esta oración? Vamos a ver, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Si yo no trabajara, yo no tendría dinero. Negación. Sí. ¿Cuál es este sí? Sí de condición. If. Yo, que sería I, yo no trabajaría. ¿Cuál es este no? Yo no trabajara, nos dice. Okay, si yo no trabajara, recuerden que es en pasado. Si yo no trabajara. Ah, es que estamos hablando en pasado, entonces recuerden que aquí hacemos uso del auxiliar de negación, que sería didn't. I didn't, el verbo que en la parte infinitiva. I didn't work. Separamos por nuestra coma, no se olviden. If I didn't work, si yo no trabajara, ¿qué sería? ¿Cuál sería el resultado? Yo no tendría, nos dice, yo no tendría dinero, que sería que
I wouldn't. ¿Ok? I wouldn't. Negación. I wouldn't. Tendría. ¿Cuál sería este tendría? Ah, el verbo tener. La terminación de día, recuerde que lo da el will. Yo no tendría dinero. Money. ¿Ok? Si ven, ya hemos podido realizar nuestra primera condición. If I didn't work, I wouldn't have money. Si yo no trabajara, yo no tendría dinero. ¿Ok? The next. Si esta clase no fuese importante, yo no explicaría. Ah, por lo tanto, como es importante, por eso la estamos explicando. Entonces, ¿qué nos dice? Sí. Este sí no es de afirmación, sino de condición. Por lo tanto, utilizamos ¿qué? El if. If, si esta, ¿cuál será esta? Ah, this. Adjetivo de posesión, ¿verdad? If this class, si esta clase no fuese, ¿cuál será este no fuese? Del verbo ser o estar, pero en pasado. Ah, entonces, por lo tanto, ¿qué? Del verbo ser o estar en negación, recuerden que utilizamos ¿qué? El wasn't, ¿ok? The class wasn't. ¿Ya? Negación. Si esta clase no fuera, ¿qué nos dice? Importante. Important. ¿Ok? Nuestra comita. Yo no explicaría. I wouldn't. Negación. I wouldn't. Explicaría. ¿Cuál será este verbo explicaría? Ah, simplemente el verbo en infinitivo. Explain. ¿Ok? I would not explain. El iría, recuerde que lo da la terminación el wouldn't. ¿Ok? Y listo, ya tenemos nuestra segunda condición. If this class wasn't important, si esta clase no fuese importante, yo no explicaría. ¿Ok? Recuerden que aquí también podemos hacer uso de la parte larga, es decir, wouldn't not. Wouldn't not o el wouldn't. ¿Ok? The next. Yo no iría a la fiesta si Gina no viniera conmigo. Ah, yo no iría. Ah, pero aquí no me está dando una condición. Ya ustedes dirán, ah, es que ahí está utilizando primero el resultado, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos primero el resultado, entonces, por lo tanto, ¿qué sería? El wouldn't pasa como si fuera condición. Entonces, vamos a ver cómo nos queda. I wouldn't, yo no iría. I wouldn't, ¿y cuál es este verbo iría? Nada, simplemente el verbo go. ¿Qué le da la terminación iría? El would, ¿ok? Yo no iría, negación, no se olviden. I would not go. Yo no iría a la fiesta, to the party. Si Gina, aquí sí. If, ¿es necesario poner la coma? No, no es necesario. Recuerden ustedes que simplemente cuando hacemos uso primero de la condición, ahí sí separamos por la coma. Pero cuando hacemos uso del el resultado no es necesario, ¿ok? Entonces, if, si Gina, el nombre de alguien, si Gina no viniera, nos dice, no viniera, que sería que didn't o did not, también podemos utilizar I didn't come. ¿Cuál es el verbo venir? Come, viniera, come. Dice, si no viniera, ¿con quién? Conmigo. ¿Cómo es conmigo? With me. With me. ¿Ya? Y listo. Hemos realizado una condición más. Pero primero hemos utilizado ¿qué? El resultado y al final la condición. ¿Ok? Siempre tomar en cuenta, por favor, al momento de utilizar, de ver si primero estoy utilizando condición y resultado. Porque muchas de las veces, como les decía, esto que está al final me están utilizando al inicio y esto al inicio, pero no tiene nada que ver al momento de expresar. Recuerde que aquí es iría, aquí dice no viniera, pasado y futuro. ¿Ok? The next. Yo no iría a correr si no me sintiera mejor. Pero como ya estoy mejor, por eso voy a ir a correr, ¿verdad? Voy a ir a hacer ejercicio. Entonces, igualmente como ustedes pueden identificar, primero estoy utilizando ¿qué? Primero estaba utilizando el resultado. Yo no iría a correr si yo no me sintiera mejor. Y si utilizara primero el resultado, en la condición, ¿cómo sería? Si yo no me sintiera mejor, yo no iría a correr.
Recuerden que no se distorsiona la información, simplemente estamos cambiando el lugar o la posición de la expresión. Entonces, ¿qué nos dice? Yo no iría. ¿Cuál es este iría? ¿Cómo será? Iría, futuro. Recuerden, word. Terminación, iría al verbo. Yo no iría. I were not. Iría el verbo ir. Yo no iría a correr, nos dice. I go running. Recuerden que cuando hacemos uso de dos verbos dentro de una oración, recordarán los infinitivos y gerundios. Entonces, con el verbo go trabajamos con gerundio. I go running. Si yo no iría a correr si yo no me sintiera mejor. ¿Y cuál es este sí? If. Recuerden, if es el sí de condición, no el sí de afirmación. El sí de afirmación, ¿cuál es? Yes. Entonces, no confundamos aquí. If yo no me sintiera mejor, me dice, yo no me sintiera mejor. Negación, ¿verdad? Está negando que si no se sintiera mejor. Didn't, verbo sentir. ¿Cuál es el verbo sentir? Feel. Si yo no me sintiera mejor, better. ¿Ok? Igualmente, simplemente debemos hacer uso de nuestros verbos. En la parte sujeto, ¿verdad? El if, separemos un poco más. If I didn't feel better. Si yo no me sintiera mejor, yo no iría a correr. Yo no iría a correr si yo no me sintiera mejor. ¿Ok? Eso es todo, chicos. Espero que les sirva mucho este tutorial para poder realizar su actividad y poderla dejar hasta el día lunes. Tienen suficiente tiempo todavía para realizarlo. Y esta sería nuestra última clase con respecto al cuarto bloque. ¿Ok? Eso es todo, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase que vamos a estar trabajando refuerzos de todo el bloque. ¿Ok? Thank you, guys. This is all. Esto es todo.